Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuevamente nos encontramos, queridos amigos, en su programa Creed en sus profetas. Cada día tenemos un momento de estudio, de reflexión en la palabra de Dios y también amplificado por el consejo del Espíritu de profecía. Para esta tarea grata tenemos la compañía del pastor Bruno Razo, con quien compartimos estos momentos y también compartimos con ustedes, amigos. Gracias, Pastor Ever. Siempre es gratificante poder encontrarnos porque sabemos lo que nos convoca. Y lo que nos convoca no es simplemente nuestro diálogo, Claro, sino compartir lo que la Biblia, lo que los comentarios de Elena de White dicen en relación a la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en 2 de Samuel, capítulo 16, y por eso esperamos que este diálogo sea relevante para todos nuestros amigos a quienes les enviamos un abrazo. Así es, pastor. Mencionó que estamos estudiando 2 de Samuel, capítulo 16. En los días pasados hemos visto que uno de los hijos de David, Absalón, empieza con un plan, diríamos, maquiavélico, a conquistar primero el corazón de los súbditos de Israel, y poco a poco lo va haciendo efectivamente. Y luego, cuando ve el momento preciso, se subleva contra su propio padre, intenta usurpar el trono, y David parece que tenía un amor excesivo hacia este hijo, Absalón. No quiso enfrentarlo, y en vez de enfrentarlo, que podía hacerlo, decide huir, dejar la capital Jerusalén con un grupo de fieles, con la familia, y va escapando. Mientras escapa, le aparece en el camino un hombre llamado Simei. Este tenía cierto grado de parentesco con Saúl, el anterior rey, pero nunca antes había tenido una relación así de animadversión. Más bien había parecido colaborador con David, pero de pronto ahora lo ve escapando y hace algo, podríamos decir, hasta bochornoso. Empieza a arrojarle piedras a David. ¿Por qué Simei se ensañó de esta manera contra el rey? Bien, esta es una historia interesante. Yo quiero leer lo que Elena de White comenta. Durante la prosperidad de David, Simei no había demostrado mediante sus palabras o hechos que no era un súbdito leal. Pero cuando la aflicción sobrecogió al rey, este descendiente de la tribu de Benjamín reveló su verdadero carácter.
había honrado a David cuando éste ocupaba el trono, pero lo maldecía en su desgracia. Vil y egoísta, consideraba a los demás como poseedores del mismo carácter y bajo la inspiración de Satanás volcó su odio contra el hombre a quien Dios había castigado. El espíritu que induce al hombre a pisotear, vilipendiar o afligir al que está atribulado es el espíritu de Satanás. O sea, Ever, a ver si lo resumimos. Y nuestros amigos lo entienden, porque esta historia se repite en nuestros días permanentemente. Mientras las cosas van bien, mientras yo necesito de tus favores, yo puedo aparentar mi apoyo, mi lealtad, mi satisfacción, mis buenos comentarios. ¿Por qué? Porque todo va bien, claro, y porque yo necesito, así que me conviene. Pero cuando tú enfrentas una desgracia, entonces ahí sale a relucir mi verdadero sentimiento, claro, mi verdadero interior. Y en este caso, ese no tuvo ningún reparo, ¿no es cierto?, en criticar, en ser desleal y en aumentar aflicciones a un corazón que ya estaba afligido por su desgracia. Y Elena de White, bajo inspiración de Dios, dice que quien hace esto está haciendo la obra del diablo. ¿Sabes por qué, Ever? Tú sabes bien. Porque en la Biblia el diablo tiene distintos títulos. Así es. Pero uno de los títulos del diablo es acusador de los hermanos. Satanás. Entonces, quien hace de acusador de los hermanos está haciendo de la acción del diablo. Y sobre todo en alguien que en los tiempos de bondad se cuidó, ¿no es cierto?, no demostró, ya tenía esos sentimientos, pero no los convenía hacerlos públicos. La hora de la prueba, la hora de la verdad, los demostró y se mostró quién él era. Hay quienes se sorprenden por la reacción tan humilde, sumisa, podríamos decir, de David ante las ofensas de Simei. ¿Por qué reaccionó así el rey David? Porque cuando uno está alcanzado por el poder de Dios, por el amor de Dios, piensa en uno y no en el otro, ¿no? Entonces, si David se sentía mal porque él había estado mal con Dios, el mal de otro no justificaba sus males. Claro. Pero vamos a leer. La conciencia le estaba diciendo verdades amargas y humillantes a David, mientras que sus súbditos fieles se preguntaban el porqué de este repentino cambio de fortuna. Este no era un misterio para el rey. A menudo había tenido presentimientos de una hora como esta. Se había sorprendido de que Dios hubiese soportado durante tanto tiempo sus pecados y hubiera dilatado la retribución que merecía. Y ahora, en su precipitada y triste huida, con los pies descalzos y cambiando su manto real por un saco, por ceniza, por luto, ¿no? Y mientras los lamentos de los que le seguían despertaban los ecos de las colinas, pensó en su amada capital, en el sitio que había sido escenario de su pecado, y al recordar las bondades y la paciencia de Dios, no quedó del todo sin esperanza. Creyó que el Señor aún lo trataría con misericordia. Entonces, David, ¿qué hace? En lugar de mirar la deslealtad y el pecado del otro, David mira que él también fue desleal con Dios. Claro. Y mira hacia su pecado. Y mira que Dios fue paciente con él, fue misericordioso, le dio una oportunidad. Entonces tiene un espíritu de gratitud al amparo de la misericordia de Dios, que no le deja espacio para él tratar con desconsideración. O sea, se siente pecador y ve cómo Dios trata al pecador. Sabe que el otro también es un pecador, pero quisiera tratarlo de la misma manera que como pecador él fue tratado por Dios. Interesante que él en ese momento, en vez de enojarse, como mencionó la cita, él recordó las bondades, la paciencia que Dios había tenido con él y al tener esa reacción contraria a lo que podríamos esperar, dice que él no quedó sin esperanza. Como que en ese momento su corazón se llenó de esperanza y se dio cuenta que Dios todavía le estaba dando una oportunidad y creyó que aún Dios lo trataría con misericordia. Sí, porque él se sentía necesitado de la gracia de Dios. Entonces eso le llenaba el corazón. Saber de que a pesar de lo que había hecho,
la gracia de Dios podía alcanzarlo, lo hacía sentir deudor. Y de paso, Eber, este punto es muy importante, es muy importante. ¿Y saben por qué, amigos y hermanos, es muy importante? Porque hay gente que se siente deudor con Dios. Dios ha hecho todo lo que ha hecho por mí a pesar de lo que yo soy. Entonces se siente deudor con Dios. Hay otros que se sienten que Dios le debe cosas. Porque yo soy bueno, yo voy a la iglesia, yo doy los diezmos. Entonces, depende de cómo yo me sienta en relación a Dios, es cómo desarrollo mi vida, una experiencia de lucha, de victoria, de felicidad, ¿no? Nosotros somos deudores con Dios. Por más que caminemos en sus caminos, por más que intentemos hacer su voluntad, nunca vamos a pagar, no tenemos cómo pagar. Y Dios no planificó que lo paguemos. Cuando vivimos la manera que Dios quiere que vivamos, estamos simplemente retribuyendo con amor el amor con que hemos sido amados. Pero es muy importante sentirnos deudores de Dios. Y David se sintió, y por eso se comportó como la gente. Podemos contrastar el espíritu de Simei con el espíritu de David. Simei aprovechó la desgracia de David para vilipendiarlo, para humillarlo, y David no. David supo que esa era su oportunidad para agradecer a Dios por la misericordia que Él le había mostrado. Exactamente, así fue. Pues bien, pastor, esto realmente nos trae muchísimas enseñanzas para nosotros y para ustedes también, amigos, y aprovechamos para poder decirles que es siempre con mucho cariño que presentamos este programa, Creed en sus profetas, y compartir este mensaje importante para nuestras vidas. Tenemos también un mensaje práctico que enseguida les presentamos y luego volvemos. Hola, ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto. Y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso, La Música, escrito por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal ingresando a la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día más cercano del lugar donde te encuentres. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Continuamos, amigos, tenemos el momento justo para recibir una invitación y luego presentar nuestras peticiones al Señor. En lugar de mirar los pecados de los otros e intentar disculpar o justificar los nuestros, miremos nuestros pecados y arrepentidos coloquemos nuestra vida en las manos del Señor en gratitud por Dios que a pesar de lo que somos, nos ama como Él nos ama. Querido Dios, gracias por el inmenso amor. Gracias porque nuestros pecados ocasionaron la muerte del Hijo de Dios y porque Él vino para salvar y redimir pecadores. Que conscientes de lo que has hecho por nosotros, despiertes en nuestro corazón todo espíritu de gratitud, toda respuesta agradecida a tu gran amor para con nosotros y nuestro compromiso definitivo de vivir de tu mano y hacer tu voluntad. Que tu bendición nos alcance a todos. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, tenemos la esperanza, la promesa de un encuentro el día de mañana aquí en Nuevo Tiempo, en su programa Creed en sus profetas. Nos encontramos entonces.